Bienvenidos, bienvenidas. Un placer recibirlo en una emisión más de Charlas Magistrales, programa que patrocina la Barra Mexicana de Abogados y Abogadas. En esta ocasión tenemos el placer de contar con Julieta Becerril, una joven abogada, doctorante en Derecho, quien ha desarrollado un trabajo muy serio, muy constante, muy comprometido en el campo de los derechos humanos y que sin duda alguna pues puede y seguirá aportando mucho en este campo. Julieta es la coordinadora académica de la carrera de Derecho de la Universidad de Anáhuac, pero también es la coordinadora de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Paz del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. En esta ocasión, pues queremos preguntarle a Julieta qué está haciendo el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados para hacer que las mujeres abogadas podamos pensar que existe la posibilidad de que el derecho tenga una mirada de género, una mirada que conozca, defienda nuestros derechos. Julieta Becerril Romero, candidata a doctora en Derecho en la Universidad Anáhuac, México Sur. Es abogada egresada de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, especialista en Derechos Humanos y Justicia Constitucional. Como estudiante, participó en concursos internacionales de derechos humanos como el Sergio García Ramírez de la UNAM y el Inter-American Human Rights and Humanitarian Law Moot Court de American University en Washington, en el que se destacó en el top de oradores entre más de 200 participantes. En la práctica profesional, ha dedicado gran parte de su carrera a la defensa de los derechos humanos, destacando su labor en la tercera Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del ITAM y la Oficina de la ONU en México en contra de las drogas y el crimen. Desde hace 6 años, funge como coordinadora académica de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México Sur. Como académica, ha profundizado en el estudio de los derechos de las mujeres y temas de violencia de género. Fundadora y coordinadora de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Paz en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México desde enero del 2021. Es embajadora de la Cadena de Paz Global y es socia fundadora y directora general del Centro de Atención Integral María Reina de la Paz, asociación civil dedicada a brindar formación integral para las personas, la reconciliación entre hombres y mujeres, brindar asesoría jurídica y a formar vínculos con las personas privadas de la libertad. Julieta, bienvenida, un placer tenerte con nosotros, con nosotras y bueno, pues adelante Julieta, ¿cómo vamos con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados? ¿Qué estamos haciendo en esa materia? Muchas gracias, Pati. La verdad es que es un gusto que me hayas invitado. Te cuento, tú has participado ya en algunos de los eventos que estamos haciendo en el Ilustre, porque sin duda eres una mujer de referencia en el ámbito del romper estas barreras en la abogacía. Te cuento, lo que tenemos ahorita que estoy trabajando es un producto que estamos haciendo que son una serie de conferencias, lo vamos a llamar un seminario de actualización jurídica, en donde vamos a tener a puras mujeres que están ya en la cumbre, ¿no? Estas mujeres que a veces de verdad no sabes cómo costó, ¿no? De pensar, bueno, ¿y a qué mujer invitamos que esté muy arriba en el ámbito penal, ¿no? O sea, no nos quedaba muy claro quién es, por qué pasa este fenómeno, ¿no? De que no se están viendo, ¿no? No son muy visibles. Entonces, justo queremos hacer este trabajo con una mirada de representatividad para que las abogadas jóvenes, más jóvenes que yo todavía, puedan ellas mirar y decir, claro, yo también puedo llegar, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso para ofrecer estos espacios también para las colegas, para que ellas cuenten y también den su mirada desde su expertise, ¿no? Porque yo puedo escuchar a un abogado hombre hablar del compliance y escucho a una abogada mujer hablar del compliance y vamos a ver que desde su propio liderazgo va a imprimir un conocimiento distinto y va a ser muy rico
rica la experiencia también, ¿no? Entonces, estamos trabajando precisamente en eso. Ahora, por supuesto, también abordamos una serie de temáticas en nuestras reuniones bimestrales que tenemos como parte de la comisión, y lo que hemos trabajado es cruzar a la Comisión de Igualdad Sustantiva y Construcción de Paz con otras comisiones, porque no es un tema aislado, ¿no? Creo que este es el mayor reto, y también lo vivo en el ámbito universitario. ¿Cómo es que abordamos estos temas de derechos humanos, de la inclusión de las mujeres en la abogacía, sin que parezca que es una comisión que está hablando sola por ahí en un lado, ¿no? Y que nadie le hace caso. Más bien, yo lo que he estado trabajando es hablarlo con otras comisiones, dialogarlo en conjunto y empezar a demostrar los cruces tan importantes que hay del tema que nosotras trabajamos con las otras comisiones. Entonces, esto ha resultado muy interesante porque, pues, desde cualquier tema de los que están ahorita en la agenda actual, el tema de la prisión preventiva oficiosa no justificada, claro que le va a cruzar un tema de igualdad, un tema de derechos humanos, un tema también de perspectiva de género, que nos permite a la comisión siempre estar presente. Y creo que esa es la apuesta principal que tendríamos que estar, y ahorita me dices tú qué piensas, haciendo las universidades en la currícula. Tendríamos que estar pensando que todas las materias tengan estas perspectivas, que desde el inicio la materia personas y bienes, derecho de familia, las que sean, todas las fundamentales tengan la mirada de cómo se impacta en esta materia, dónde está este cruce de derechos humanos, de perspectiva de género, de construcción de paz. Y aquí pongo este otro concepto de construcción de paz que lo incluimos en la Comisión del Ilustre y también lo estamos trabajando aquí en la universidad, pues es que al final, en el fondo, para que se viva una verdadera democracia, un Estado de Derecho, tenemos que tener derechos humanos. Y los derechos humanos requieren de un estado de seguridad, de paz para su subsistencia, ¿no? Para que se vivan plenamente. Entonces, creemos que está completamente de la mano. Si tenemos una mirada inclusiva, una mirada no discriminatoria, se genera paz. Y esto creo que es algo que tú has vivido con los protocolos que se diseñan en las distintas instituciones. Si quieres, ahorita platicamos de esto, pero precisamente la lógica es que también ya la abogacía abracemos estas perspectivas, porque a veces desde cómo se enseña el derecho con un tema de estereotipos, prejuicios, ¿no? O incitando demasiado al litigio, pues no estamos colaborando con esta mirada de a lo mejor tener primero un acercamiento que construya paz antes de ir a pues engrosar las filas de los expedientes que están esperando justicia en tribunales, ¿no? Entonces, bueno, esto requiere un trabajo bastante especializado, pormenorizado en las academias, en todos los, digamos, colegios de abogados y abogadas, de abogacía, y pues en eso estamos trabajando activamente para transformar verdaderamente a la profesión. Bueno, tocas muchos temas que son muy importantes. Yo creo que todavía seguimos viendo a las comisiones de género de los colegios de abogados, que siempre ha sido muy masculino. El poder masculino creo que se refleja ahí, no obstante que hoy en día tenemos las universidades y las facultades de derecho sobrepasadas de mujeres. Creo que las mujeres hemos abrazado al derecho como una profesión ideal para nosotras, y eso no se reconoce en los colegios. Creo que todavía tenemos que trabajar mucho en esa visión para no ser, como tú dices, una pequeña comisión como separada. Creo que el trabajo que se busca de que esté presente en todas las comisiones es importante. Pero bueno, eso va a tardar un rato porque pues hay que reconocer que muchísimos hombres abogados siguen defendiendo en buena medida las leyes en donde no se reconocían los derechos humanos en general y de las mujeres en particular. O sea, es todavía un tema, pues yo diría que no solo generacional, sino también de un nuevo pensamiento del derecho. Estamos hablando que la reforma fundamental en derechos humanos inicia en el 2001 con los reconocimientos del derecho a la no discriminación y avanza en el 2011 pues, con una reforma integral muy importante que yo siento que todavía no ha entrado en el pensamiento jurídico.
Y a lo mejor ese es un tema que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Cómo esta reforma, este convencimiento de los derechos humanos, de que todas personas somos poseedoras de los derechos humanos, cómo no ha penetrado en el pensamiento jurídico. Lo vimos recientemente, ¿no? Julieta, en esta discusión sobre militarización, etcétera, en la Cámara. A mí me sorprendieron muchos discursos de legisladores que hacían alusión al tema de que no pueden estar los derechos humanos por encima de la Constitución, no pueden ser los tratados considerados en igualdad de condiciones, todo tiene que sujetarse. O sea, un discurso que lo oímos pues antes del año 2000, ¿no? Y que sigue privando. ¿No te parece que todavía hay esta resistencia fuerte que impacta? Ahorita lo veremos quizá en los colegios, pero después me gustaría ir a la currícula, que yo creo que es una parte que no hemos logrado transformar. No, 100%, Pati. De hecho, me topé, cuando empiezo a dar clase de derechos humanos, me llegaba la mitad del grupo de alumnos, de alumnado, diciéndome, no existen, los derechos humanos no existen. Y yo decía, ¿de dónde vienen con esta idea? Y claro, ya me dediqué a averiguar, y todo el profesorado previo, ¿no? De los 5 semestres anteriores a que llegaban conmigo, les habían estado revelando cómo es que esta ideología de los derechos humanos realmente es un discurso político que quiere mover masas, pero esto no existe, no es derecho. Y yo decía, bueno, ¿cómo voy a transformar este pensamiento que está muy arraigado? ¿Qué es lo que me dediqué a hacer? Proyectos aplicativos integradores que llevaran al alumnado a la comunidad receptora de esa norma, ¿no? A la principal, a la que está en el centro. Y entonces me los llevé a trabajar con grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Qué pasaba? Que por supuesto ya les rompía todo el paradigma y decían, claro que existen y son muy necesarios y los voy a abrazar porque yo vivo en un privilegio y a lo mejor no lo había visto, ¿no? Y empecé a hacer este trabajo, pero tienes razón, o sea, es algo mucho más grande de lo que nos imaginamos. Toca pues realmente estar convenciendo, ¿no? Y no debería de ser así, no debería de ser así. Como tú bien latinas, ya llevamos más de 10 años con este tema, y pues algunas cosas que para mí son muy naturales, noto todavía que en algunas personas no se visibilizan. Entonces estamos pues en un continuo crecimiento, pero lo que queda clarísimo es que la perspectiva de derechos humanos tiene que estar inserta en estas visiones. Ahora, te voy a decir algo más, ya hablando de la currícula en particular. En la abogacía, no sé tú cómo te fue, yo creo que vas a coincidir, pero yo crecí con libros de autores masculinos, o sea, todas las materias tenían a su referente masculino, por el libro edición antigua por Rúa, y entonces yo era Introducción al Estudio del Derecho, García Maínez. Obligaciones, pues a lo mejor me iba al Borja Soriano, ¿no? Pero Bejarano Sánchez, pero eran hombres. Entonces era pues esto muy marcado. ¿Cómo vamos a transformar esto también, ¿no? De la inclusión de las mujeres en la abogacía? Tenemos que tener referencias de autoras mujeres. Y claro, es complejo a veces porque la mujer, además de que está malabareando una familia, tiene que estar creciendo igual, consiguiendo los grados académicos para también poder insertarse en la comunidad académica. Y a veces no tenemos la misma cantidad, a pesar de lo que mencionas, que la mayor parte de alumnado en las escuelas de derecho, facultades de derecho, son mujeres. Estamos hablando por ahí, ¿no? Hay una estadística de un 60% que egresa que somos mujeres, pero a la par no estamos insertas de vuelta ni en el mercado laboral ni en la academia, y pues resulta complejo ver que hay cuerpos de profesorado donde están el 80% hombres y 20% mujeres, ¿no? Y luego que ellas además tengan la capacidad de escribir y de tener estos textos en la currícula, ¿no? En la bibliografía básica. Entonces estamos trabajando en ello.
Y creo que esos pequeños pasos, esos pequeños conquistas son las que permiten que las alumnas que vienen en generaciones futuras, este 60%, sepa que tiene la posibilidad de insertarse, sepa que sí puede llegar a estos ámbitos, se mire, ¿no? Se visibilice con esa posibilidad de dar clase eventualmente y hagamos esta inercia positiva, ¿no? De verdadera inclusión. Entonces, pues ese es uno de los puntos clave que creo que toca. Y la otra, pues lo que comentábamos, estar erradicando los estereotipos de género, los prejuicios que hay en las aulas. Pues yo siempre comento algunos chistes que a mí me hicieron profesores cuando yo estudiaba, y me decían que cuando, en el ámbito penal, ¿no? Cuando había pelito, no había delito. En el ámbito civil, que a la prima se le arrima, ¿no? Y entonces había una serie de frases, pues muy mnemotécnicas para estudiar, pero que eran problemáticas desde la visión de sexismo, de estereotipo de género, etcétera, y que a veces hasta fomentaban violencia, ¿no? Violencias de género. Entonces, pues ese tipo de frases que venimos pues pasando de generación en generación en la enseñanza, tenemos que irlas transformando y quitarlas, ¿no? Porque no abonan para las nuevas visiones y esta perspectiva de derechos humanos. No sé cómo lo veas tú. Bueno, indudablemente tenemos todavía, yo siento que tenemos una currícula que no corresponde al marco normativo en las facultades. Y yo lo veo como una debilidad. El que salga un abogado, una abogada de una escuela que se ha negado a incorporar los derechos humanos como una materia permanente, no como opcional, que sucede todavía en muchos espacios jurídicos, pues debilita a ese profesionista porque sale a competir en un terreno que desconoce. Yo te diré simplemente en el ámbito penal. En el ámbito penal, no tener claro el marco normativo de derechos humanos, pues te deja en incapacidad de defensa. Lo mismo sucede en el ámbito familiar, sobre todo en los conflictos, donde se involucran, como siempre, niños, mujeres. De no tener el marco normativo de derechos humanos de la infancia o de las mujeres, pues también te genera una defensa muy pobre, muy precaria, que puede llevarte precisamente a no tener las herramientas. Yo creo que los prejuicios, como tú bien lo señalas, que existen de parte de muchos abogados y algunas abogadas con respecto a los derechos humanos, más que beneficiar a un profesionista, lo pone en desigualdad en la competencia, porque le quita herramientas que son hoy en día fundamentales y que están en el marco normativo en México y sobre todo en la Constitución. Entonces me parece que creo que estos prejuicios son mucho más profundos de lo que nosotros podemos observar, que va ligado a dichos. Estos prejuicios llevan comportamientos y esos comportamientos es negar la existencia de un marco jurídico que protege a todas las personas, y esto pues sin duda alguna genera conflicto. Entonces yo te diría, ¿qué puede hacer la academia? Yo creo que mucho. Yo creo que la academia puede revolucionar la enseñanza del derecho. Y yo cuando les digo, miren, hay que entender que los derechos humanos es un parteaguas en la historia del derecho, porque no es cierto que los derechos son iguales para todos y todas. Los derechos humanos nos posibilita ponerle a cada persona el derecho que le corresponde. Y eso es un cambio radical en la visión del derecho. Entonces, no sé qué tanto a través, como tú lo dices, de llevarlos a confrontar la realidad pueda ayudar, yo creo que mucho, pero también qué cambios y qué materias siguen siendo necesarias. No sé, tú al analizar esta parte académica, cuáles materias son en verdad relevantes de tener un cambio radical y cuáles aquellas otras, pues yo las veo como historia del derecho, ¿no? Por ejemplo, el derecho romano, a mí me parece que está bien que lo enseñes como parte del derecho
de la historia del derecho, pero no puede seguir siendo una materia en muchos casos casi obligatoria de pasar, ¿no? Si no pasaste Romano 1 y Romano 2 no la hiciste. Y abogados que siguen señalando que el derecho romano es como la base, ¿no? La base de todo este marco y glorificando figuras que son propias de la esclavitud, ¿no? Claro. ¿Qué ha hecho? A ver, Julieta, ¿qué hacemos? Además estás en una universidad difícil, ¿no? Porque pues, es una universidad que se ha caracterizado siempre por ser mucho más conservadora que otras universidades, ¿no? Claro, pero mira, yo te diría lo siguiente, o sea, definitivamente tener, pues nosotros lo que hemos hecho son seminarios donde tenemos al profesorado reunido por ramas del derecho y se hacen estas discusiones, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que no estamos mirando? Y en estos espacios es que se problematiza y se pone de visto qué áreas de oportunidad hay en estas visiones de derechos humanos. Y por supuesto, los temarios tienen que estar lo más actualizados posibles, ¿no? Eso siempre es un reto en universidades donde se toma mucho tiempo el cambio de temarios. En nuestra universidad lo cambiamos cada 5 años, ¿no? Y vamos tarde, o sea, porque la ley ya cambió y entonces hay que estar incluyendo siempre, pero por supuesto, a pesar de que el temario no haya sido modificado y renovado, lo que hacemos es que los profesores incluyen las innovaciones jurídicas, ¿no? Que haya del momento. Por supuesto, se analiza este tema de la subsistencia de materias como historia del derecho mexicano o derecho romano, etcétera. Teníamos una que se llamaba tradición jurídica occidental, ¿no? Y materias de este estilo. Pero, ¿qué es lo que se dice? Es que es la enseñanza clásica, es que necesitamos que exista. Yo digo, está bien, como antecedentes en cada una de las materias en las que impacte, ¿no? Pero valdría la pena tener materias como temas selectos de la jurisprudencia y estar haciendo un análisis profundo de las discusiones que se están dando en la Corte, de qué está pasando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque todo esto nos impacta, ¿no? Entonces lo hacemos, pero pues como tú bien dices, con las selectivas, ¿no? Ahora sí, lo que sí hemos incorporado de base obligatorio en nuestro temario, además de la materia de derechos humanos y fundamentales y que llevan amparo 1, amparo 2, práctica procesal de amparo, derecho procesal constitucional, práctica procesal constitucional, también llevan una materia que se llama Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces ahí otra vez se hace todo el abordaje de qué está pasando en el marco jurídico internacional que nos impacta, queramos reconocerlo o no, ¿no? Y entonces, pues definitivamente estamos haciendo cambios curriculares que me parece que son ya íbamos tarde, ¿no? Ya íbamos tarde, los tenemos ya activos desde el Plan 2020, ¿no? Que arrancó hace 2 años ya, y ya estamos pensando en qué viene, y claro que yo lo que veo es que tenemos que poner claramente una mirada multicultural, una mirada no solo occidental, ¿no? Y tenemos que empezar a meter otros saberes también en los temarios y en la enseñanza del derecho. Y ese es el reto, pero de base la normativa es algo que tiene uno que tener, porque como lo señalas, construyes la argumentación, ¿no? Y es ahí donde yo veo que también todavía nos falta dar más herramientas de cómo se debe de hacer una verdadera argumentación cuando diseñas un amparo, ¿no? En qué te tienes que anclar y no solo quedarnos, que por supuesto, principios, valores, la norma, pero también dejar muy claro cómo una argumentación hoy por hoy basada en un tema central de derechos humanos, pues es muy potente y es a lo que tenemos que estar tendiendo, ¿no? En nuestra práctica jurídica. Entonces, como tú dices, si no quedan fuera de todo acceso a la justicia, porque la tendencia es esa, ¿no? Y pues quedan pues el cliente o la clienta muy desarmada frente a ello. Pero a mí, te digo la verdad, todavía me sorprende ver que luego me llegan ofertas de trabajo y me dicen, pero que sea hombre, ¿no? O sea, yo todavía estoy batallando con estas cuestiones tan básicas. Es que es penal, no la voy a mandar a Iztapalapa 7 a las 2 de la mañana. Y yo digo, a ver, es que tenemos que estar buscando cómo ampliar, ¿no? la oferta e incluir a estas mujeres, ¿no?
Entonces, definitivamente, Pati, pues estamos trabajando en la transformación de cómo enseñamos el derecho. Yo creo que ahorita el hecho de meter mucha visión internacional, nosotros, por ejemplo, hemos estado haciendo experiencias internacionales a través del uso de las herramientas tecnológicas, ¿no? En casa. Entonces juntamos a grupos en otras partes del mundo con un tema que se está estudiando y con el nuestro, eso abre la mente de maneras que no nos podíamos imaginar hace unos años y ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues te sorprendería de ver que mi universidad, aunque es muy conservadora, pues el semestre pasado sacamos una tesis sobre los derechos de las mujeres transgénero para el acceso a los deportes. Una alumna se hizo un análisis de la Carta Olímpica y cómo la normativa podía estar discriminando a la comunidad de mujeres transgénero y lo hizo desde una visión personalista, ¿no? Que es la visión filosófica, antropológica de la universidad. Entonces, desde la centralidad de la persona y la dignidad humana, ella llegó a la conclusión de que se le estaba discriminando y era necesario, pues, modificar la norma. Y creo que desde donde estemos podemos contribuir, ¿no? Esa sería mi opinión. Por supuesto, creo que es muy importante, pero también la otra es cómo logramos meter esa visión de derechos humanos de las mujeres y en general de los derechos humanos a los colegios de abogados, porque todavía son de abogados, ¿no? Pues en eso también. Creo que es una parte que todavía tenemos que seguir insistiendo. Sí, definitivamente, pero ¿sabes qué ayuda? Pues que haya mujeres arriba con esa visión, jalando a las mujeres de abajo, ¿no? Esta sororidad de la que tanto hablamos. La verdad es que yo no me puedo quejar en mi experiencia en el colegio de abogados en el que estoy, ¿no? De abogacía. Estoy trabajando en ello y me han dado la escucha, la plataforma y es más, me piden que me apure con las acciones porque vemos la necesidad, ¿no? Entonces, pues simplemente seguir insistiendo y estar presente. Yo estoy consciente de que mi presencia en esos sitios pues anima a otras mujeres a unirse, ¿no? Así como tu presencia en la barra y yo ver que te han dado varios premios, a mí me ha animado a colegiarme, ¿no? Entonces sí creo que pues estamos poniendo el granito de arena. Nos gustaría que los cambios fueran más veloces, sí, ¿no? Honestamente sí, pero pues conforme sigamos reclutando a las que vienen y vayamos trabajando en conjunto, creo que vamos haciendo una verdadera inclusión, ¿no? Con este tipo de medidas. Pues en verdad ha sido un placer platicar contigo, Julieta. Creo que necesitamos muchas Julietas en diferentes lugares para impactar, cambiar, promover, transformar. Porque la transformación hacia los derechos de las mujeres no es solo hacia las mujeres, es hacia la sociedad. Necesitamos una sociedad más consciente, más incluyente, con menos prejuicios. Entonces, pues yo creo que es una oportunidad tenerte ahí, por supuesto, felicitarte por este trabajo que estás realizando, tanto en la Universidad de Anáhuac como en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, y esperando ver pronto muchos mejores resultados en nuestros futuros y futuras abogadas, que creo que los necesitamos. Por supuesto, también agradecer a la Barra Mexicana de Abogados por estos espacios, y como ustedes habrán escuchado, pues todavía tenemos que promover más a nuestras abogadas para que quede claro que el campo del derecho también es para todas. Entonces, por eso, pues agradecerte nuevamente y felicitarte. Ay, muchas gracias, Pati. Pues yo no he hecho más que seguir a mi mentora, Pati Olamendi, que te he visto ahí rompiendo brechas y eso inspira. Así que muchas gracias, Pati, por invitarme y por también compartirme este espacio. A todos ustedes les pedimos que se inscriban al canal de la Barra Mexicana de Abogados y que nos sigan en estas charlas magistrales. Como ustedes podrán darse cuenta, esta charla con Julieta Becerril nos abre un panorama muy importante para transformar en el campo del derecho. La currícula que todavía priva en nuestras universidades no se ajusta ni a la realidad de nuestro marco normativo actual en materia de derechos humanos, pero tampoco permite que las y los estudiantes puedan tener una visión diferente, mucho más amplia del derecho a partir de su conocimiento de los derechos humanos.
También conocer los esfuerzos que se hace desde la Comisión de Igualdad Sustantiva y Paz en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, al cual felicitamos por la designación de Julieta en este campo. Para todos ustedes no nos queda más que recordarles que Charlas Magistrales promueve una visión diferente del derecho y esperamos que nos sigan en estas y otras emisiones. Muchas gracias.